Hola, mi nombre es Andrés de la Rocha Hola, y mi nombre es Maya Santana. y esto es lo que no te dijeron del laboratorio de biomateriales. Pero bueno, debemos empezar un poquito más fuerte. A ver. Vamos a comenzar con unas preguntas. Ujú. Describe el laboratorio de biomateriales en una palabra. Dinámico, definitivamente. ¿Y tú? Para mí sería original. Mm. La verdad que cada práctica, cada material fue original a su sentido. Ujú. Entonces, ¿cuál fue tu práctica favorita y la que menos te gustó? Mierda. Mi favorita fue la de amalgama, definitivamente. El trabajar con ese material como que me dio mucha satisfacción. La que menos me gustó, la de hidrocoloide irreversible, definitivamente. O sea, el trabajo que yo pasé, esta es mi cámara, el trabajo que yo pasé tratando de que el alginato me saliera bien fue, mira, yo ni voy a entrar en ese tema porque Sí. yo soy un ser de luz. Créeme que te creo, porque yo recuerdo una foto que cuando por fin nos salió la impresión, que tu cara fue como, wow, de verdad. Para mí, mi práctica favorita fue la de la resina acrílica, porque yo aún tengo mis recuerdos y aún quiero seguir haciendo figuritas. La verdad que la tengo en mi corazón. Ujú. Y la que menos me gustó fue como la de los elastómeros. Ujú. Como que no conecté, como que no hizo drama, no hizo controversia en mí. No, es que fue como, no sé, fue como que ok, hagan esto y ya. Sí. Sí. Pero nada, empecemos con lo más controversial, los hidrocoloides irreversibles. A ver, ¿qué son los hidrocoloides? Bueno, son materiales auxiliares que nos permiten reproducir la cavidad oral y los dientes del paciente, obteniendo una impresión negativa, que al vaciarla en yeso o en otro material, se convierte en un modelo de estudio positivo. Ahora, estos modelos se pueden usar para planificar, ya sea casos clínicos, prótesis, aparatos removibles, siendo el alginato una impresión bucodinámica o funcional que toma en cuenta el movimiento de los tejidos móviles. Aquella definición. Y los hidrocoloides irreversibles tienen una cantidad de características que la lista es interminable. O sea, tenemos fluidos que son viscosos, que son tixotrópicos, Ujú. Ojo, doctora Grau, porque se mantienen en la cubeta. Son estables dimensionalmente, biocompatibles, son económicos, son irreversibles, porque al pasar este cambio químico, pues no vuelven a su estado inicial. Son hidrófilos, pasan de un estado inicial de Ujú. sol, de fluido, al fraguar, pasa a gel y se manipula en proporción 1:1. Y muy importante, el espatulado en 8 para una mezcla homogénea. Ay, el espatulado. Y yo quiero mencionar algo. Con esta práctica que duró 2 semanas, conocí a la doctora Helen. La tengo en mi corazón. O sea, cada vez que la ves como, doctora, hola. Pero bueno. La doctora Continúa. Helen nos ayudó a nosotros Sí, nos bastante. ayudó. Sí, fue un apoyo emocional Sí, increíble. fue mucho apoyo emocional, realmente, porque también nos ayudó en algunas cositas clave, pero fue como que todo estará bien, Todo- no se molesten. No te estreses, es normal. Y nosotros ahí, pues, como respirando hondo. Así mismo. Algunas recomendaciones claves que hay que tener en cuenta al manejar este material sería, primeramente, eliminar la tensión superficial de la boca. El paciente tiene que estar sentado y cómodo, Claro. porque a veces puede provocar una incomodidad, específicamente si está muy fluido el alginato, lo que significa que no se puso una buena proporción. Ok. Hay que retirarlo en un solo movimiento, efectivamente, y el vaciado debe de ser inmediato para evitar cualquier deformación. Muy bien. Entonces, Dios, a mí me causó tanta molestia ese material. Porque es que yo me acuerdo que yo tuve que ir hasta el posgrado a enseñarse la cubeta inferior que yo te estaba tomando a ti. Sí, porque yo fui su paciente. Sí. Yo también. No. ¿Verdad? Sufrí. Yo he aprendido mucho con la boca de Maya, definitivamente. Porque me acuerdo que hasta aprendí a doblar cubetas de plástico. Porque la boca de Maya tenía la peculiaridad de que, por ejemplo, esto, o sea, aquí, los molares,
los tenía demasiado juntos y la cubeta como que no podía bajar, a ella le dolía. Entonces lo que yo tuve que hacer fue doblar una cubeta de plástico para ajustársela al paciente, que al final del día, muy bien, porque para eso yo creo estamos. que podemos ver que fue frustrante para él. Yo puedo durar una hora hablando sobre eso. Sí. Entonces, después de tener nuestra impresión bien hecha, ya conocemos las recomendaciones claves, pues continuamos con el yeso, que usamos yeso piedra tipo 3, así para vaciar las impresiones y obtener los modelos de estudio. Entonces, es muy importante la relación agua-polvo, ya sea usar de 28 a 35 mililitros de agua por cada 100 gramos de polvo. Entonces, debemos de mezclar muy bien para tener una consistencia homogénea y no obtener burbujas. Y por eso que es muy importante el vibrador de yeso. Y algo que muchas personas a veces se desesperan es que debemos esperar por lo menos 45 minutos ya para poder sacar este vaciado en yeso y ya poder recortarlo, porque si no... A Clara le pasó el otro día que ya lo sacó antes de tiempo. Sí, se le fue toda la impresión. Sí. Por eso que es muy importante la paciencia. Claro, entonces algo que nos ayudó bastante y fue mucho más cómodo de hacer fue utilizar la cera para encajonar, que esta se utiliza para delimitar modelos y mejorar la adaptación de los materiales durante el vaciado. También yo lo utilicé para, en esa misma travesía de tratar de que a Maya no le doliera cuando yo bajara la cubeta, se la puse en la cubeta de metal, que también para eso se utiliza. Un buen tip, un buen tip. Ahora, continuamos. Con tu favorita. Elastómeros, ¿verdad? ¿Qué son los elastómeros? Bueno, lo podemos definir como este también es un material de impresión que es flexible, es capaz de reproducir detalles finos, ideales ya sea para prótesis, restauraciones, que obviamente van a requerir una mayor precisión. Entonces, hay dos tipos principales. La silicona por condensación, que sería una composición de polisiloxano más el catalizador, que sería un éster ácido silícico. Esta se usa para prótesis fija, removible, prótesis total. En sus ventajas tiene muy fácil manejo realmente, sí, pero en sus desventajas está que durante su reacción libera alcohol, lo cual torna en una ligera contracción con el tiempo, porque si está liberando un material significa que algo tiene que ir ahí. Entonces, después viene la silicona por adición, que tiene una base de polivinil siloxano y un catalizador que es la sal de platino. Entonces, tiene una gran precisión, una excelente estabilidad dimensional y una muy buena recuperación elástica, que a diferencia de la de por condensación, esta no libera alcohol. Entonces, al no generar estos productos colaterales, tenemos la excelente estabilidad dimensional de la cual estábamos hablando. Entonces, pero para esta tenemos que tener muy bien previsto el no utilizar guantes de látex y hemostáticos porque pueden inhibir ese proceso de polimerización. 100%. El material que nosotros utilizamos fue el trial kit de silicona por condensación y adición, que, ojo, aún tenemos. Aún tenemos y aún tengo en mi casa, no sé qué hacer con él, lo ando vendiendo por si alguien lo necesita. Pero bueno, ahora mi compañero va a seguir con los procedimientos. Ok, entonces para este procedimiento, ¿qué hacemos? Primero seleccionamos el tipo de silicona según el objetivo clínico. Entonces mezclamos base catalizador hasta poder obtener una mezcla homogénea, que en el caso de el trial kit lo que hicimos fue coger la cuchara, una cuchara, lo ponemos en la palma de nuestra mano bien limpia, así evitando utilizar un guante de látex, y le ponemos una rayita de catalizador y lo hacemos como si fuera masilla, que por eso no entiendo por qué a Maya no le gustó, porque fue muy, o sea, acordándome ahora, fue muy chulo, o sea, por lo menos manejar la masilla. Las demás prácticas fueron más divertidas. Sí, definitivamente, pero estábamos jugando con Play-Doh, básicamente. Sí, entonces, después cogemos ese material, lo colocamos en la cubeta de impresión y tomamos la impresión, que en ese caso la tomamos en el modelo, en el detoform, exacto. Adecuada, obviamente.
que no puede tener burbujas, retiramos la impresión, al igual que en el alginato, en un solo movimiento y verificamos la precisión del registro que acabamos de tomar. En los otros que también hicimos una toma de impresión del registro de mordida del dentoformo, fue simplemente colocar la silicona, hacer que el paciente muerda y dejar que polimerice. Y ahí tenemos nuestro registro de mordida. También hicimos una con cera, creo que fue. Sí. Que ahí sí lo hicimos entre nosotros. Que yo me acuerdo que tú me dijiste que estaba muy caliente la cera. Sí. Cuando yo te lo hice. Y yo lo tuve que hacer 2 veces porque la primera... yo mordí mucho. Tú mordiste muy duro. Sí. Cosas que pasan No, claro. en los laboratorios. Y es mejor que no pase ahí que no pase en la clínica. Bueno. Aunque yo no creo que vayamos a hacer eso en la clínica. Por lo menos con cera. Vamos a ver. Vamos. ¿Qué nos deparará el futuro, verdad? Entonces, la siguiente práctica, ya saliendo de los elastómeros, ¿verdad? Fue los cementos. Que estos lo podemos definir como esta mezcla de polvo, de líquido y un fraguado en un tiempo útil adquiriendo resistencia mecánica y que, ojo, no deben de humedecerse, ya sea un exceso de calor o de humedad, porque van a alterar sus propiedades. Entonces, los cementos tienen un uso muy importante porque pueden ser obturadores temporales para la endodoncia, protectores pulpares, son materiales restauradores y también son cementantes. Entonces, su función principal es estimular los odontoblastos para poder formar dentina y proteger la pulpa. Claro. Entonces, dependiendo de esa función, lo podemos dividir entre 2 tipos de recubrimiento. El primero siendo el directo, donde el material se aplica directamente sobre la pulpa para inducir la dentina reparativa. El segundo siendo el indirecto, que lo dice bien en el nombre. El material se coloca sobre la dentina cercana a la pulpa para poder estimular una defensa natural. Muy bien. Entonces, los procedimientos que hicimos fueron varios. Por ejemplo, el primero fue el cemento de hidróxido de calcio más agua y ya después utilizamos el coltosol. Entonces, por ejemplo, ¿qué aprendimos de este? Que es bactericida, que es biocompatible y va a promover la dentina reparativa. Va a tener una alta solubilidad y una baja resistencia mecánica. Entonces, ya aquí sabemos que esas son sus desventajas, esta baja resistencia mecánica. Entonces, ya el procedimiento fue colocarlo, que esté en una pasta homogénea, colocar un punto, pues sin tocar las paredes, y ya después sellar con el coltosol. Entonces, ya después se manda a su paciente a su casa, 21 días después, vamos a ver si se pudo formar esta dentina. El segundo procedimiento fue la pasta de hidróxido de calcio, o también conocido como el Dical. Este es un recubrimiento pulpar indirecto. Entonces, vamos a tener nuestra base, catalizador, y vamos a hacer una mezcla homogénea. Yo me acuerdo que en esa práctica la doctora Yariana mencionó, yo quiero esa loseta de vidrio limpia. Ay, Dios mío. Sí. Límpiala desde que terminen de trabajar y guárdenla limpia. No, y además que la terminamos utilizando para muchos otros procedimientos. Sí. Es importante. Después, si tú la guardaste sucia, de seguro te olvidaste y esperaste el próximo martes, la abriste toda sucia. Y es difícil de quitarlo después. Sí, es mejor hacerlo rápido, ¿verdad? Y nada, entonces, así como ya explicar, se mezcla una loseta y se coloca un punto plano sin tocar las paredes. Entonces, siguiendo así, tenemos el óxido de zinc eugenol. Entonces, este va a ser un recubrimiento pulpar indirecto y material temporal. Entonces, el eugenol tenemos que tener en cuenta que es un bactericida y analgésico, pero inhibe las resinas. Es decir, que si utilizamos el eugenol, no vamos a poder utilizar las resinas porque no se van a adherir. Entonces, el procedimiento fue sencillo. Dividimos el polvo en 6 partes. Entonces, agregamos 2 gotas de eugenol y fuimos mezclando poco a poco. Entonces, ya cuando teníamos una mezcla más ligera, la colocamos, después hicimos otra más espesa, terminando de unir todos los polvos y ahí rellenamos. Que yo me acuerdo que yo duré echándole polvo, porque Perla, la doctora Perla, ella solamente me seguía diciendo, no, añádele más. Y es duro. O sea, uno va con el instrumento. No. Tú sacas brazo en esa práctica. No, y en una yo me asusté porque la doctora Yanina dijo,
el eugenol sucede que es, debido a su naturaleza, puede causar irritación y picazón. Entonces en una la doctora Yariana estaba, ¿y quién se quitó los guantes? ¿Quién me tocó? Y ella estaba, ya me está picando. Y yo, ay, Dios mío, ¿quién fue? Ahí va a haber un poquito de drama. ¿Verdad? Sí. Entonces, ya por último, tenemos el Teracal, conocido como este silicato de calcio modificado con resina, que aquí también hubo controversia porque todo el mundo compró el que no era. Y estábamos como, ¡ay! Sí, es verdad. Ya se jodió la práctica. Pero no nos fue mal gracias a Brian, creo que fue. Sí, el hermano de Ivette nos salvó. El hermano de Ivette, sí. Entonces, este es un material fotoactivado, tiene una alta estabilidad, un sellado eficaz, una bioactividad y obviamente va a tener una menor solubilidad. Entonces, el procedimiento sencillo, aplicar un punto central sin tocar las paredes y fotoactivar con la lámpara. Claro que sí. Entonces, bueno, que yo lo quería decir también, pero no sé si decirlo. A mí me tomó un tiempo estudiando para el examen, como que recordarme, memorizarme cuál era directo y cuál era indirecto. 100%. Que yo creo que todo el mundo, como que afuera... No, ese examen fue el que yo más odié. No, el último fue el que yo me odié. Ya veremos por qué. No, pero que el segundo para mí fue como tan confuso, porque como que para mí todavía no estaba claro eso. Pero ya sí. No, obvio, ya sí, porque obviamente, lo superamos. Claro. Entonces, pasamos a ionómero de vidrio. El ionómero de vidrio es un material que en su composición tiene polvo y líquido. El polvo siendo vidrio de aluminio silicato con flúor. El flúor es muy importante. Amamos el flúor. El líquido sería ácidos de polialquenoicos, como acrílico, itacónico, tartárico. Entonces, es un material bioactivo. ¿Por qué? Porque libera flúor, es muy biocompatible y se une químicamente a la dentina. El fraguado es de 5 a 7 minutos cuando estamos manipulando un material con fraguado químico. Y cuando es fotoactivado, que se utiliza la luz azul, igual tiene más o menos esa misma cantidad de tiempo. Tiene una muy alta resistencia a la compresión y, como mencionamos anteriormente, su ventaja principal es que es muy biocompatible. Entonces, para la manipulación, algo muy importante que nos recomendaban las doctoras, que podemos colocar el líquido boca abajo. Y, guardarlo boca abajo y así poder evitar las burbujas. Entonces, aquí el procedimiento se parece mucho a los cementos, porque podríamos también mezclar lo que es el polvo, el líquido, de 20 a 30 segundos, hasta lograr el brillo uniforme y que obviamente quede una consistencia de una pasta homogénea. Entonces, va a pasar de un material que es brilloso a opaco durante el fraguado. Entonces, con el tema de los ionómeros, vemos 3 tipos. Vemos el tipo 1, que es la cementación, ya sea para fijar las restauraciones, que... Gracias a Dios, a mí me tocó ese para el examen. No, la suerte que tiene él, Dios mío. No, pero se la cobraron conmigo el próximo. Tranquila. Y vamos a ver después. Tranquila. Pero entonces, esto lo usamos para fijar las restauraciones, pero en el caso en el laboratorio lo hicimos como si fuera un sellante de fosas y fisuras. Entonces, el ionómero tipo 2, que es el restaurador, ya sea para restaurar cavidades, así como dice su nombre, y el tipo 3, que es base cavitaria, que es para cubrir la dentina antes de colocar una restauración. Exacto. Entonces, en el laboratorio lo que hicimos fue, el tipo 1 lo utilizamos como sellante de fosas y fisuras, simplemente con fines prácticos, porque realmente no se utiliza para eso. El ionómero tipo 2, restauramos una cavidad simulada en el detoformo, como estas que tenemos aquí. Y el tipo 3, en otra cavidad, lo utilizamos como base cavitaria, cubriendo toda la... O sea, en la vida real sería cubriendo toda la dentina expuesta. Porque ya mencionamos anteriormente que este libera flúor y realmente ayuda bastante a lo que es la recuperación de ese material. Entonces, ahora pasamos a mi práctica favorita. La resina acrílica. Y yo lo traje también. La resina acrílica. Entonces, la resina acrílica se puede definir como estos polímeros derivados de los ácidos acrílicos y metacrilato de metilo. Entonces, cuando se mezcla el polvo y el líquido, ya sea mediante una activación química o de calor, ocurre lo que se llama polimerización, formando el polimetil metacrilato. Entonces,
La composición va a ser de polvo, polímero de polimetacrilato y va a tener el iniciador, que es el peróxido de benzoilo. Y su líquido va a ser el monómero de metacrilato de metilo y va a tener el inhibidor, que es la hidroquinona. Yo sé que tú puedes, Andrés. Yo sé que tú puedes salir del trauma. Las fases del acrílico. Yo sé que tú puedes. Yo. Suéltalo. Ok. Las fases del acrílico son las siguientes. La primera es la arenosa, donde es el inicio de la reacción. Tiene una textura como granulosa, así, como de arena. La siguiente sería la filamentosa, que uno se va dando cuenta bastante bien cuando lo va mezclando, en qué fase está. O sea, es uno de esos materiales que te dicen la fase teórica, pero práctica tú lo ves igualito. 100%. La filamentosa, el material se pone pegajoso y empieza a formar hilos si uno con la espátula como que le va haciendo cuando así. va mezclando se ve nota. Entonces, la plástica. La plástica. La plástica. Muy importante aprenderse ese nombre de plástico, no de masilla, ¿verdad? Pero cuéntalo bien, ¿qué fue lo que pasó? Yo en el examen. Porque qué tanto trauma hemos mencionado y tú no lo vas a terminar de decir. Yo en el examen, en vez de, o sea, me preguntaron, ¿cuál es la fase que yo no sé cuánto, que es manipulable, es moldeable? A mí se me olvidó el nombre. Yo puse masilla por poner algo, pero era plástica. A mí no se me va a olvidar. De todos los nombres, masilla. Oye, volvimos a los elastómeros. Claro. Play-Doh. Claro. Yo vi que ya en ese momento estaba maleable, manipulable. Yo la podía agarrar con la mano, no se me pegaba. ¿Se entiende? Masilla. Claro. Masilla. ¿Por qué no? Pero es plástica. Es plástica y no creo que se me vaya a olvidar. Ya después viene la elástica, donde inicia el endurecimiento e inicia la reacción exotérmica, que también nos lo preguntaron en el examen. Sí. Que cuándo era que iniciaba la reacción exotérmica. Esa sí yo la pude responder. Gracias a Dios. Bueno, gracias a Dios no, gracias a mi mente. Wow. Entonces, finalmente está la rígida, donde el material ya está sólido y con su forma final. Entonces, durante todas estas reacciones de polimerización, ¿qué pasa? La arenosa, la filamentosa, la plástica, ¿verdad? Ocurren cambios en nuestro material, como lo que es la fase, porque ya sabemos que estaba en un estado viscoso y va a pasar a la rigidez, algo que no se mueve, ya está totalmente endurecido. Entonces, también van a ocurrir cambios de temperatura, porque es una reacción exotérmica, es decir, que va a liberar calor, y vamos a tener cambios dimensionales porque libera una ligera contracción del material. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque cuando estamos haciendo, por ejemplo, estos modelos, hay que sacarlo en un momento donde todavía no se haya puesto completamente rígido. Exacto. Porque si no pasa eso, que a mí se me quedó ahí pegado. Que yo no, por eso es muy importante el uso del aislante. También, la vaselina. La vaselina también es importante. Pero ya por la reacción exotérmica él se contrae bastante. Exacto. Y pasa eso, que se queda pegado. Si uno lo saca, se va a quedar pegado y te va a pasar como a Roberto, por ejemplo, que cuando lo sacó, se llevó todo el diente. A Roberto ya, Camila, también pasaron a los dos. Yo lo había sacado, yo no sé por qué se me pegó ahora. Como que no se me había pegado, pero se me pegó ahora. Un souvenir, un recuerdo. Claro, sí. Del laboratorio. No, ya. Entonces, dentro de los usos que vamos a tener de estas resinas acrílicas están restauraciones temporales, dientes de stock, bases de prótesis removibles y totales y cubetas individuales que tengamos que hacer en cualquier momento. Muy bien. Pasamos a la siguiente práctica. Un material que tiene historia, que es la amalgama. La amalgama es un material de restauración directa, que se define como esta aleación de plata, de estaño, de cobre, de zinc, con un mercurio. Por eso se llama amalgama de plata también. Entonces, debemos saber que esta no es adhesiva, o sea que obligatoriamente debemos de tener una cavidad retentiva, porque si no la amalgama simplemente no se va a quedar ahí. Entonces, es decir, que por eso que está indicada principalmente en dientes posteriores. Entonces, si entra en contacto con saliva, también puede suceder que, por ejemplo, si entra en contacto con la saliva antes de fraguar, puede expandirse y ya hasta fracturar. Sí. Entonces, yo creo que en ese momento ya
Yo lo que estaba era por comerme el mercurio entero, a veces salíamos de dos. No, y aquel procedimiento largo. Era largo, sí. Largo. Y muchos instrumentos Bueno, y que nuevos. también había un solo amalgamador. Sí, también. Entonces teníamos que ir uno por uno, que sigan la amalgama. No, entonces, y parecía como que estaban en construcción la universidad entera. O sea, y el ruido que hace, que al momento del examen, yo decía, a ese le tocó amalgama. Pero entonces, también era como que, es lo que tú dices, teníamos mucho instrumento nuevo, que había algunos que se quedaron sin ellos, estábamos pasándonos los instrumentos. Sí, y era todo el mundo corriendo. ¿Quién tiene puerta amalgama? ¿Quién tiene? Sí, no, porque también realmente se pone rígida ya en muy poco tiempo. Sí. Entonces Uno tiene que trabajar rápido. Uno no se da cuenta. Cuando tú quieres como seguirle dando forma, tú dices, ya. Pero hay que tener eso muy en cuenta, que la cavidad que hay que hacerle es retentiva y por ende hay que desgastar mucho más tejido sano del que uno necesariamente quisiera hacer. Entonces ya para el procedimiento se hiciera como una preparación de la cavidad, como estábamos mencionando, eliminamos toda la carie que tenga el diente, damos una forma retentiva con una fresa tropocónica, que efectivamente en el laboratorio no hicimos eso. Simplemente tuvimos... Próximamente en restauración. Ok. Que yo tengo 2 restauraciones en amalgama aquí todavía. Que yo creo que me salieron bien. Sí. Yo creo que me salieron bien. No, ya me acordé. La doctora Perla me dijo que estaba como un poco profunda. Que eso fue lo que ella me dijo, sí. Yeah. Entonces... Esta la preparamos, la cavidad, con un barniz cavitario. Se utiliza en 2 capas, o sea, ponemos el barniz, le echamos aire, dejamos que deje todo el material que vaya a dejar ahí y se evaporen todos los compuestos que se iban a evaporar, como el etanol. Entonces ponemos otra capa, secamos y luego... Mentira, yo me estoy confundiendo. Sí, como que te adelantaste del tema. Sí. Te adelantaste del tema. El barniz. Ponemos barniz. ¿Para qué? Para cubrir y proteger el diente. Porque como sabemos, la amalgama es un material que puede conducir electricidad y puede conducir calor también, lo cual puede afectar al paciente. Olviden lo que yo dije. Me estaba adelantando, como dijo Maya. Sí. Entonces, luego llegamos a la parte de la amalgamación, que se mezcla la aleación de mercurio en el amalgamador y se forma una pasta brillante y homogénea. Entonces, luego está la condensación, que se utiliza el porta amalgama, donde cogemos toda la amalgama y la vamos poniendo en el material utilizando condensadores, compactamos el material y eliminamos todas las burbujas que pudieran estar, teniendo muy en cuenta que este es un material que debemos de sobreobturar para poder luego en la fase de tallado darle toda la forma que le vayamos a dar al diente con los talladores, por ejemplo el Hollenbach, el tallador anatómico, el tallador de Frank, para poder reproducir la anatomía dental. Entonces, después viene el bruñido, que se utiliza el bruñidor, donde en este momento lo que hacemos es alisar las superficies y cerrar los márgenes. Y finalmente se hace el pulido, pero no después de 24 horas. En este momento le damos el pulido final y una menor retención de la placa dental. Aquel procedimiento, un poquito largo, pero así es la Pero amalgama. a mí me gustó bastante, por ese mismo como que paso a paso que uno tenía que hacer. Okay. Sí. Fue muy interesante, la verdad. Como es un material que uno siempre escucha como ya no se usa, ya es esto y aquello, y como tú poder trabajar con él es como, wow, claro, esto es lo que decía. Sí. Pero nada, ahora de estar en la historia, siglo XXI, resina compuesta, que esto es la moda, esto es lo que se usa, ¿verdad? Entonces, este también es un material de restauración directa que va a estar formado por una matriz orgánica, que van a ser monómeros dimetacrilatos, como son el bis-GMA, el UDMA, el TGDMA, el bis-MA6, etc. Tenemos la matriz inorgánica, que ya sería de un 70 a un 80%, que va a ser de partículas de relleno, o sea, lo que es el cuarzo, el estroncio, etc.
Y tenemos fotoiniciadores, hashtag la canforoquinona. Tenemos los pigmentos, inhibidores de la polimerización y el agentes de unión, que muy importante sería el silano. Entonces, A nosotros nos costó aprendiendo ese nombre para el examen. ¿tú crees? Estábamos tirándolo, canforoquinona, Ay, Dios mío. Y justamente salió esa pregunta. ¿Es verdad? Salió, sí. Entonces, verdad que sí. las ventajas que nosotros vamos a ver de la resina compuesta, que a diferencia de la amalgama, es la estética, porque va a tener un color similar al diente. Y vamos a ver que va a tener una adhesión al esmalte y a la dentina, obviamente con ayuda del grabado ácido y del adhesivo. Y vamos a tener restauraciones que son mínimamente invasivas. Porque eso mismo, la diferencia de la amalgama, no tenemos que hacer esa base retentiva. Exactamente, o sea, tiene, de verdad que tiene muchas desventajas. Muchas ventajas, sí, a comparación. Entonces, los cambios que vamos a ver durante la polimerización de este material son aumento de viscosidad y rigidez, efectivamente, una contracción de polimerización, por eso se pone en aumento de 2 milímetros, porque si ponemos mucho de uno, se va a contraer el material bastante y nos va a dejar huecos. Entonces, últimamente tenemos ligeros cambios de temperatura por la lámpara de fotocurado, pero no va a ser como la resina acrílica, que vemos una reacción muy exotérmica. Exactamente. Que vemos un Es por si el cambio. paciente siente algo, ya sabemos Claro. por qué fue, por la lámpara. Entonces, ya en el procedimiento que tenemos de la resina, vamos a tener obviamente preparación de la cavidad, eliminar la carie y dar la forma adecuada. Y obviamente, un paso muy importante que aprenderemos en Restauradora 1, que es el aislamiento, ya sea absoluto o relativo. Entonces, después comenzamos ya con el procedimiento, lo que es el grabado ácido, que es recomendable de 15 a 30 segundos en el esmalte. Ya después enjuagamos con suficiente agua y secamos y aplicamos lo que es el adhesivo. Entonces, aquí lo aplicamos con un microbrush. Que eso era lo que yo estaba diciendo ahorita. Pero sí, Sí, el que se adelanta un sí. poquito a los hechos, ¿verdad? Te emocionaste, ¿eh? Es que me gusta el material también. Entonces, aplicamos con microbrush, frotamos durante 20 segundos, lo dejamos secar suavemente y ya después colocamos otra capa y lo fotopolimerizamos. Entonces, después de esto, hacemos la colocación de la resina. Y así como explicaba mi compañero, va a ser una técnica incremental, es decir, como ir por cúspides. Y ya después de ahí tú lo unes, lo vas tallando, dando esa anatomía. Porque eso sería pues el siguiente paso, lo que es el ajuste y tallado. Porque hay que dar la anatomía y que los contactos oclusales sean los adecuados. Y por último, tenemos el pulido, que serán discos y copas de goma, obviamente pues para mejorar la estética y para cualquier cosa reducir los espacios donde se puedan acumular placa. Que entonces ahí... Wow, esa fue la última práctica. Sí, ¿no? Ay. O sea, lo Llegamos al final. dijimos como así muy rápido, Sí, pero como que, fue como que había algo más. un semestre Ay, entero. No, pero entonces, algo que quería resaltar, como que la técnica de darle anatomía a la amalgama, por ejemplo, y darle la anatomía a la Fue resina, muy diferente. son muy diferentes. A mí me gustó más la resina por eso. O sea, yo sentí que darle la anatomía fue más Ya. fácil que la amalgama. Lo que pasa es que para la amalgama era como algo que ya teníamos más familiarizado, porque era como ya estábamos quitando material y no necesariamente poniendo. Es A mí como- me gusta más poner que tú Ok. tenéis sobre obturar. A mí me estresó más. Ok, pero no necesariamente como que... Yo no estoy hablando de que te gustara. Era, Ok. te estoy diciendo que era algo como Ya no más importa. familiar. No. Como que, mira, por ejemplo, en anatomía dental, para hacer los molares, para darle la anatomía, nosotros quitábamos cera, Ajá. como la amalgama. Corte. Ah. Y la verdad, para mí el laboratorio de biomateriales, pues lamentablemente pues ya concluyendo lo que fue esta Sí. trayectoria de 4 meses de estar con la doctora Yariana y la doctora Perla, para mí, aunque suene muy romántico, yo le dije, André, yo lo tengo que decir, porque yo soy así. Para mí fue como un viaje y fue como conocer un nuevo país y fue como hacer turismo interno. O sea, conocer cada material, conocer su composición y respetar su forma de trabajarlo. Yo creo que eso es lo que te dice a ti cómo es tu integridad como odontólogo. Entonces, para mí fue un laboratorio increíble con increíbles doctoras que lo hicieron pues mucho más divertido. Claro que sí. Bueno, el laboratorio para mí fue una paz encontrada durante la semana.
Obvio, si le quitamos el laboratorio de hidrocoloide irreversible. Porque si no, si fuera eso toda la semana... Y si, la masilla. no, la masilla estaba bien. Lo está superando el trauma. Ah, es que yo pensaba que estaba diciendo lo de... No, las tomas resina acrílica. La práctica no me importó. La práctica estaba chula. Lo que no estaba chulo era el examen. Entiendo que nosotros aprendimos mucho. Sí, aprendimos 100%. Muchísimo. Y creo que tenemos grabado en la mente ya, no sé si por la doctora Grau, por la doctora Perla y la doctora Yariana, como que tenemos que leer la etiqueta de cada material, de cada fabricante que vayamos a utilizar. Si es un material de otro fabricante al que no estamos como que acostumbrados a utilizar, hay que leerlo. Ay, sí, no, siempre. Ay, si tú no lo lees. Cada quien tiene un tiempo diferente, una medida diferente. Yo creo que te sale la doctora Patricia. Sí, como que Entonces, pero finalmente como que realmente fue una de esas materias que me hizo sentir mucho más conectado con mi pasión por la carrera y mucho más cercano a la odontología que muchas otras que hemos cogido. Sí, 100%, sí. 100%, la verdad. Pues bueno. Muchas gracias por todo. Gracias por todo. Bye.